Un saludo a todas y a todos mis hermanos. Soy el diácono anglicano Jairo Antonio Popó Vallecilla y el día de hoy vamos a continuar con la lectura del Evangelio de Mateo. Como saben, estamos leyendo la Biblia Latinoamérica, o como comúnmente la conocemos, la Biblia latinoamericana. Para nosotros es muy importante el conocimiento, el acercamiento y la meditación que tenemos con nuestra primera base de la revelación que tenemos cerca a nosotros, que es la palabra. Las Sagradas Escrituras es una de las fuentes de nuestra fe. También es una de las fuentes de la teología. Por eso es muy importante que nos acerquemos a ella, que hagamos una lectura meditada y que tengamos ese contacto directo con las Sagradas Escrituras. También, en un segundo momento, haré una reflexión teológica del Evangelio que hemos leído. En este caso, el primer Evangelio que aparece en el canon del Nuevo Testamento, que es el Evangelio de Mateo. Ya les comparto que a nivel histórico, el primer Evangelio que fue escrito fue el Evangelio de Marcos. Pero aquí, en el canon del Nuevo Testamento, colocaron como primero el Evangelio de Mateo, y es el que estamos leyendo. Cuando termine de leer el Evangelio de Mateo, daré una clase para explicar los aspectos más importantes de este Evangelio desde el punto de vista narrativo, histórico y hermenéutico. Unas líneas hermenéuticas que nos van a permitir actualizar el mensaje de Jesús entregado desde la perspectiva de Mateo para nuestra vida y nuestras comunidades. Hoy vamos a leer la cuarta etapa del Evangelio de Mateo. Como les compartí al principio de esta lectura, hemos dividido el Evangelio en 4 grandes etapas. La primera etapa, que corresponde a el llamado de los discípulos y su peregrinación por Galilea. La segunda etapa ya comienza a construirse una relación entre los momentos de milagro, que son la sanación, la liberación y la exhortación a sus discípulos. La tercera etapa, un gran momento de discursos parabólicos donde Jesús enseña qué es el reino a través de esa metodología tan viva, tan fuerte que son las parábolas. Y por último, tenemos, antes de entrar a la pasión, que sería la etapa final, teniendo una etapa inicial. La primera, la etapa número 0, que es todo el tema del Evangelio de la infancia de Jesús. Allí donde tenemos la genealogía, tenemos todo el movimiento de los ángeles en comunicación con José y después ese Evangelio hermoso de Jesús, su nacimiento, y la última etapa o el último movimiento, que sería la pasión. Y dentro de la pasión tenemos el anuncio, el prendimiento, la crucifixión y los eventos de las apariciones, de la resurrección. Y así tendremos este gran esquema donde estamos navegando dentro del Evangelio de Mateo. Y hoy nos corresponde la lectura de la cuarta etapa. Y esta cuarta etapa corresponde al capítulo 18 hasta el capítulo 23. Si no han escuchado la lectura desde el inicio del Evangelio, por aquí pondré la lista de los videos para que ustedes puedan continuar con esta lectura de la Biblia. Nuestra lectura de la Biblia aquí en mi canal Afroteólogo es una lectura que nos permite acercarnos de manera directa a la revelación, pero también comenzar a hacer nuestro estudio bíblico. Nuestra experiencia de fe tiene que estar atravesada por esa experiencia que tenemos con Jesús resucitado, motivados por el Espíritu a través de las fuentes de su revelación. Y la principal, la palabra de Dios. En esta cuarta etapa vamos a abordar 3 temas importantes.
Primero, la ley fundamental de la comunidad de los discípulos, que es el respeto a los pequeños, la búsqueda de los descarriados y el perdón entre hermanos. Otro gran tema que vamos a abordar es Jesús parte hacia Judea para enfrentar a las autoridades del judaísmo. Las condiciones para entrar en el reino comienzan a ser descritas por Jesús. Y ese último gran tema que abordaremos en esta cuarta etapa será, mientras que los 12 son designados como jueces de las 12 tribus de Israel, se dice a los sacerdotes y a los fariseos que se les quitará el reino. Y la denuncia del pecado de los jefes de la institución religiosa. Y por último tenemos que Jesús comienza a anunciar que en Jerusalén será el momento donde muchos lo abandonarán. Comenzamos esta lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 18. ¿Quién es el más grande? En aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niñito, lo colocó en medio de los discípulos y declaró: en verdad les digo, si no cambian y no llegan a ser como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. El que se haga pequeño como este niño, ese será el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Al que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le amarraran al cuello una gran piedra de moler y que lo hundieran en lo más profundo del mar. Hay del mundo a causa de los escándalos. Tiene que haber escándalos, pero hay del que causa el escándalo. Si tu mano o tu pie te está haciendo caer, córtatelo y tíralo lejos. Pues es mejor para ti entrar en la vida sin una mano o sin un pie que ser echado al fuego eterno con las 2 manos y los 2 pies. Y si tu ojo te está haciendo caer, arráncalo y tíralo lejos. Pues es mejor para ti entrar tuerto en la vida que ser arrojado con los 2 ojos al fuego del infierno. Cuídense, no desprecien a ninguno de estos pequeños, pues yo se lo digo. Sus ángeles en el cielo contemplan sin cesar la cara de mi Padre del cielo. ¿Qué pasará según ustedes si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía? ¿No dejará las 99 en los cerros para ir a buscar la extraviada? Y si logra encontrarla, yo les digo que ésta le dará más alegría que las 99 que no se extraviaron. Pasa lo mismo donde el Padre de ustedes. El Padre del cielo allá no quiere que se pierda ni tan solo uno de estos pequeñitos. ¿Cómo conviven los hermanos en la fe? Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo 1 o 2 personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de 2 o 3 testigos. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo un pagano o un publicano. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra, lo mantendrá atado el cielo, y todo lo que desaten en la tierra, lo mantendrá desatado el cielo. Asimismo, yo les digo, si en la tierra 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo 7, sino 77 veces. Aprendan algo sobre el reino de los cielos.
Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados. Y para empezar, le trajeron a uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo junto con su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía, para así recobrar algo. El empleado, pues, se arrojó a los pies del rey, suplicándole: «Dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo». El rey se compadeció y lo dejó libre, mas todavía le perdonó la deuda. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y casi lo ahoga, gritándole: «Págame lo que me debes». El compañero se echó a sus pies y le rogaba: «Dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo». Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Los compañeros, testigos de esta escena, quedaron muy molestos y fueron a contárselo todo a su señor. Entonces el señor lo hizo llamar y le dijo: «Siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?». Y tanto se enojó el señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añadió: «Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano». Después de terminar este discurso, Jesús partió de Galilea y llegó a las fronteras de Judea por la otra orilla del Jordán. También allí mucha gente vino a él y los sanó. Se le acercaron unos fariseos y lo pusieron a prueba con esta pregunta: ¿está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá con su mujer, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Los fariseos le preguntaron: «Entonces, ¿por qué Moisés ordenó que se firme un certificado en el caso de divorciarse?». Jesús contestó: «Moisés vio lo tercos que eran ustedes, y por eso les permitió despedir a sus mujeres. Pero al principio no fue así. Yo les digo, el que se divorcia de su mujer, fuera del caso de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio». Los discípulos le dijeron: «Si esa es la condición del hombre que tiene mujer, es mejor no casarse». Jesús les contestó: «No todos pueden captar lo que acaban de decir, sino aquellos que han recibido este don. Hay hombres que han nacido eunucos, otros fueron mutilados por los hombres. Hay otros todavía que se hicieron tales por el reino de los cielos. Entienda el que pueda». Jesús y los niños. Entonces trajeron a Jesús algunos niños para que les impusiera las manos y rezara por ellos. Pero los discípulos los recibían muy mal. Jesús les dijo: «Dejen a esos niños y no les impidan que vengan a mí. El reino de los cielos pertenece a los que son como ellos». Jesús les impuso las manos y continuó su camino. El joven rico. Un hombre joven se le acercó y le dijo: «Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para conseguir la vida eterna?». Jesús contestó: «¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Uno solo es el bueno, pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos». El joven dijo: «¿Cuáles?». Jesús respondió: «No matar, no cometer adulterio, no hurtar, no levantar falso testimonio, honrar al padre y a la madre, y amar al prójimo como a sí mismo».
El joven le dijo: todo esto lo he guardado. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, vende todo lo que posees y reparte el dinero entre los pobres, para que tengas un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven oyó esta respuesta, se marchó triste, porque era un gran terrateniente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: en verdad les digo, el que es rico entrará muy difícilmente en el reino de los cielos. Les aseguro que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Los discípulos, al escucharlo, se quedaron asombrados. Dijeron entonces: ¿quién puede salvarse? Fijando en ellos su mirada, Jesús les dijo: para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos? Jesús contestó: a ustedes que me han seguido, yo les digo, cuando todo comience nuevamente y el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes también se sentarán en 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o propiedades por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y tendrá por herencia la vida eterna. Muchos que ahora son primeros serán últimos, y otros que ahora son últimos serán primeros. Aprenda algo del reino de los cielos. Un propietario salió de madrugada a contratar trabajadores para su viña. Se puso de acuerdo con ellos para pagarles una moneda de plata al día y los envió a su viña. Salió de nuevo hacia las 9 de la mañana y al ver en la plaza a otros que estaban desocupados, les dijo: vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y fueron a trabajar. Salió otra vez al mediodía y luego a las 3 de la tarde e hizo lo mismo. Ya era la última hora del día, la 11ª, cuando salió otra vez y vio a otros que estaban allí parados. Les preguntó: ¿por qué se han quedado todo el día sin hacer nada? Contestaron ellos: porque nadie nos ha contratado. Y les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viña. Al anochecer, dijo el dueño de la viña a su mayordomo: llama a los trabajadores y págales su jornal, empezando por los últimos y terminando por los primeros. Vinieron los que habían ido a trabajar a última hora, y cada uno recibió un denario, una moneda de plata. Cuando llegó el turno a los primeros, pensaron que iban a recibir más, pero también recibieron cada uno un denario. Por eso, mientras se les pagaba, protestaban contra el propietario. Decían: estos últimos apenas trabajaron 1 hora y los consideras igual que a nosotros, que hemos aguantado el día entero y soportado lo más pesado del calor. El dueño contestó a uno de ellos: amigo, yo no he sido injusto contigo. ¿No acordamos en un denario el día? Toma lo que te corresponde y márchate. Yo quiero dar al último lo mismo que a ti. ¿No tengo derecho a llevar mis cosas de la manera que quiero? ¿O será porque soy generoso y tú envidioso? Así sucederá. Los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Mientras iban subiendo a Jerusalén, Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo por el camino: ya estamos subiendo a Jerusalén. El Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte. Ellos lo entregarán a los extranjeros, que se burlarán de él, lo azotarán y lo crucificarán, pero resucitará al tercer día. La madre de Santiago y Juan pide los primeros puestos. Entonces la madre de Santiago y Juan se acercó con sus hijos a Jesús
y se arrodilló para pedirle un favor. Jesús le dijo, ¿qué quieres? Y ella respondió, aquí tienes a mis 2 hijos. Asegúrame que, cuando estés en tu reino, se sentarán uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús dijo a los hermanos, no saben lo que piden. ¿Pueden ustedes beber la copa que yo tengo que beber? Ellos respondieron, podemos. Jesús replicó, ustedes sí beberán mi copa, pero no me corresponde a mí el concederles que se sienten a mi derecha o a mi izquierda. Eso será para quienes el Padre lo haya dispuesto. Los otros 10 se enojaron con los 2 hermanos al oír esto. Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. Al contrario, el que de ustedes quiera ser grande, que se haga el servidor de ustedes. Y si alguno de ustedes quiere ser el primero entre ustedes, que se haga esclavo de todos. Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Al salir de Jericó, les iba siguiendo una gran multitud de gente. En algún momento, 2 ciegos estaban sentados a la orilla del camino. Al enterarse de que pasaba Jesús, comenzaron a gritar, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. La gente les decía que se callaran, pero ellos gritaban aún más fuerte, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús se detuvo, los llamó y les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos dijeron, Señor, que se abran nuestros ojos. Jesús sintió compasión y les tocó los ojos, y al momento recobraron la vista y lo siguieron. Jesús entra en Jerusalén. Estaban ya cerca de Jerusalén cuando llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos. Jesús envió a 2 discípulos con esta misión. Vayan al pueblecito que está al frente, y allí encontrarán una burra atada con su burrito al lado. Desátenla y tráiganmela. Si alguien les dice algo, contéstenle. El Señor los necesita y los devolverá cuanto antes. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión, mira que tu rey viene a ti con toda sencillez, montado en una burra, un animal de carga. Los discípulos se fueron e hicieron como Jesús les había mandado. Le trajeron la burra con su cría, le colocaron sus mantos sobre el lomo y él se sentó encima. Había muchísima gente, extendían sus mantos en el camino o bien cortaban ramas de árboles con las que cubrían el suelo. Y el gentío que iba delante de Jesús, así como los que le seguían, empezaron a gritar, Hosana, el Hijo de David, bendito sea el que viene en nombre del Señor, Hosana en lo más alto de los cielos. Cuando Jesús entró en Jerusalén, todavía la ciudad se alborotó y preguntaban, ¿quién es ese? Y la muchedumbre respondía, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Derribó las mesas de los que cambiaban monedas y los puestos de los vendedores de palomas. Y les dijo, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. También en el templo se le acercaron algunos ciegos y cojos y Jesús los sanó. Los sacerdotes principales y los maestros de la ley vieron las cosas tan asombrosas que Jesús acababa de hacer y a los niños que clamaban en el templo, Hosana al Hijo de David. Estaban furiosos y le dijeron, ¿oyes lo que dicen esos? Le respondió Jesús, por supuesto. ¿No han leído por casualidad esa escritura que dice, tú mismo has puesto tus alabanzas en la boca de los niños y de los que aún maman?
Enseguida Jesús los dejó y salió de la ciudad en dirección a Betania, donde pasó la noche. Al regresar a la ciudad, muy de mañana, Jesús sintió hambre. Divisando una higuera cerca del camino, se acercó, pero no encontró más que hojas. Entonces dijo a la higuera: «Nunca jamás volverás a dar fruto». Y al instante la higuera se secó. Al ver esto, los discípulos se maravillaron. ¿Cómo pudo secarse la higuera y tan rápido? Jesús les declaró: «En verdad les digo, si tienen tanta fe como para no vacilar, ustedes harán mucho más que secar una higuera. Ustedes dirán a ese cerro: quítate de allí, échate al mar, y así sucederá. Todo lo que pidan en la oración con tal de que crean, lo recibirán». Jesús había entrado al templo y estaba enseñando, cuando los sumos sacerdotes y las autoridades judías fueron a su encuentro para preguntarle: «¿Con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te lo ha encargado?». Jesús les contestó: «Yo también le voy a hacer a ustedes una pregunta. Si me la contestan, yo también les diré con qué autoridad hago todo esto. Háblenme del bautismo que daba Juan. Este asunto, ¿de dónde venía? ¿De Dios o de los hombres?». Ellos reflexionaron: «Si decimos que este asunto venía de Dios, Él nos replicará, pues, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que era cosa de hombres, cuidado con el pueblo, pues todos consideran a Juan como un profeta». Entonces contestaron a Jesús: «No lo sabemos». Y Jesús les replicó: «Pues yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas». La parábola de los dos hijos. Jesús agregó: «Pero díganme su parecer. Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero para decirle: «Hijo, hoy tienes que ir a trabajar en la viña». Y él le respondió: «No quiero». Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se acercó al segundo y le mandó lo mismo. Este respondió: «Ya voy, señor». Pero no fue. Ahora bien, ¿cuál de los dos hizo lo que quería el padre? Ellos contestaron: «El primero». Entonces Jesús les dijo: «En verdad se lo digo, en el camino al reino de los cielos, los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes, porque Juan vino a abrirles el camino derecho y ustedes no le creyeron, mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron. Ustedes fueron testigos, pero ni con esto se arrepintieron y le creyeron». Escuchen este otro ejemplo. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar y levantó una torre para vigilarla. Después la alquiló a unos labradores y se marchó a un país lejano. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, el dueño mandó a los sirvientes que fueran donde aquellos labradores y cobraran su parte de la cosecha. Pero los labradores tomaron a los enviados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores más numerosos que la primera vez, pero los trataron de la misma manera. Por último, envió a su hijo pensando: «A mi hijo lo respetarán». Pero los trabajadores, al ver al hijo, se dijeron: «Ese es el heredero, lo matamos y así nos quedamos con su herencia». Lo tomaron, pues lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con esos labradores? Le contestaron: «Hará morir sin compasión a esa gente tan mala y arrendará la viña a otros labradores, que le paguen a su debido tiempo». Jesús agregó: ¿no han leído cierta escritura? Dice así: «La piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra angular. Esa fue la obra del Señor y nos dejó maravillados».
Ahora yo les digo a ustedes, se les quitará el reino de los cielos y será entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Al oír estos ejemplos, los jefes de los sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús se refería a ellos. Hubieran deseado arrestarlo, pero tuvieron miedo del pueblo que lo consideraba como un profeta. El banquete de bodas. Jesús siguió hablándoles por medio de parábolas. Aprendan algo del reino de los cielos. Un rey preparaba las bodas de su hijo, por lo que mandó a sus servidores a llamar a los invitados a la fiesta. Pero estos no quisieron venir. De nuevo envió a otros servidores con orden de decir a los invitados: he preparado un banquete, ya hice matar terneras y otros animales gordos, y todo está a punto. Vengan pues a la fiesta de la boda. Pero ellos no hicieron caso, sino que se fueron, unos a sus campos y otros a sus negocios. Los demás tomaron a los servidores del rey, los maltrataron y los mataron. El rey se enojó y envió a sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos e incendiaron su ciudad. Después dijo a sus servidores: el banquete de boda sigue esperando, pero los que habían sido invitados no eran dignos. Vayan pues a las esquinas de las calles e inviten a la fiesta a todos los que encuentren. Los servidores salieron inmediatamente a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, de modo que la sala se llenó de invitados. Después entró el rey para conocer a los que estaban sentados a la mesa, y vio un hombre que no se había puesto el traje de fiesta. Le dijo: amigo, ¿cómo es que has entrado sin traje de bodas? El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a sus servidores: átenlo de pies y manos y échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Sepan que muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Los fariseos se movieron para ver juntos el modo de atrapar a Jesús en sus propias palabras. Le enviaron pues discípulos suyos junto con algunos partidarios de Herodes a decirle: Maestro, sabemos que eres honrado y que enseñas con sinceridad el camino de Dios. No te preocupas por quien te escucha, ni te dejas influenciar por nadie. Danos pues tu parecer. ¿Está contra la ley pagar el impuesto al César? ¿Debemos pagarlo o no? Jesús se dio cuenta de sus malas intenciones y les contestó: hipócritas, ¿por qué me ponen trampas? Muéstrenme la moneda que se les cobra. Y ellos le mostraron un denario. Entonces Jesús preguntó: ¿de quién es esta cara y el nombre que lleva escrito? Contestaron: del César. Jesús les replicó: devuelvan pues al César las cosas del César, y a Dios lo que corresponde a Dios. Con esta respuesta quedaron muy sorprendidos, dejaron a Jesús y se marcharon. Ese mismo día vinieron a él algunos saduceos. Según ellos, no hay resurrección de los muertos, y por eso mismo le propusieron este caso. Maestro, Moisés dijo que si alguno muere sin tener hijos, el hermano del difunto debe casarse con la viuda para darle un hijo, que será considerado descendiente del difunto. Sucedió que había entre nosotros 7 hermanos. Se casó el mayor y murió, y al no tener hijos dejó su mujer a su hermano. Lo mismo pasó con el segundo y el tercero hasta el 7º. Después de todos ellos murió también la mujer. Ahora bien, cuando venga la resurrección de los muertos, ¿cuál de los 7 se quedará con esta mujer si todos la tuvieron? Jesús contestó: andan muy equivocados. Ustedes no entienden ni las Escrituras ni el poder de Dios. Primeramente, en la resurrección no se toma mujer ni esposo, sino que son como ángeles en el cielo. Y en cuanto a saber si hay resurrección de los muertos,
¿No han leído lo que Dios les dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Era mucha la gente que escuchaba a Jesús y estaba asombrada de sus enseñanzas. Cuando los fariseos supieron que Jesús había hecho callar a los saduceos, se juntaron en torno a él. Uno de ellos, que era maestro de la ley, trató de ponerlo a prueba con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero. Pero hay otro muy parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. El Mesías, hijo y señor de David. Aprovechando que los fariseos estaban allí reunidos, Jesús les preguntó: ¿Qué piensan ustedes del Mesías? ¿De quién tiene que ser hijo? Contestaron: de David. Jesús entonces añadió: ¿Cómo es que David llama al Mesías su Señor en un texto inspirado? En un salmo dice: El Señor ha dicho a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Si David lo llama su Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Y nadie supo qué contestarle. Desde ese día nadie se atrevió a hacerle más preguntas. No imiten a los maestros de la ley. Entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas, muy difíciles de llevar, y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todo lo hacen para ser vistos por los hombres. Miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente y los largos flecos de su manto. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en las sinagogas. Les agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Lo que es ustedes, no se dejen llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. No llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Tampoco se dejen ustedes llamar guía, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. El más grande entre ustedes se hará el servidor de todos, porque el que se pone por encima será humillado, y el que se rebaja será puesto en alto. Por lo tanto, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes cierran a la gente el reino de los cielos. No entran ustedes ni dejan entrar a los que querían hacerlo. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes recorren mar y tierra para ganar un pagano, y cuando se ha convertido, lo transforman en un hijo del demonio, mucho peor que ustedes. Ay de ustedes que son guías ciegos. Ustedes dicen: jurar por el templo no obliga, pero jurar por el tesoro del templo sí. Torpes y ciegos. ¿Qué vale más, el oro mismo o el templo que hace el oro una cosa sagrada? Ustedes dicen: si alguno jura por el altar, no queda obligado, pero si jura por las ofrendas puestas sobre el altar, queda obligado. Ciegos. ¿Qué vale más, lo que se ofrece sobre el altar o el altar que hace santa la ofrenda? El que jura por el altar, jura por el altar y por lo que se pone sobre él. El que jura por el templo, jura por él y por Dios que habita en el templo. El que jura por el cielo,
jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes pagan el diezmo hasta sobre la menta, el anís y el comino, pero no cumplen la ley en lo que realmente tiene peso: la justicia, la misericordia y la fe. Ahí está todo lo que ustedes debían poner por obra, sin descartar lo otro. Guías ciegos, ustedes cuelan un mosquito, pero se tragan un camello. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes purifican el exterior del plato y de la copa, después que la llenaron de robos y violencias. Fariseo ciego, purifica primero lo que está dentro, y después purificarás también el exterior. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes son como sepulcros bien pintados, que se ven maravillosos, pero que por dentro están llenos de huesos y de toda clase de pudredumbre. Ustedes también aparentan como que fueran personas muy correctas, pero en su interior están llenos de falsedad y de maldad. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los hombres santos. También dicen: si nosotros hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres, no habríamos consentido que mataran a los profetas. Así ustedes se proclaman hijos de quienes asesinaron a los profetas. Terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo lograrán escapar de la condenación del infierno? Desde ahora les voy a enviar profetas, sabios y maestros, pero ustedes los degollarán y crucificarán, y a otros los azotarán en las sinagogas o los perseguirán de una ciudad a otra. Al final recaerá sobre ustedes toda la sangre inocente que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al que ustedes mataron ante el altar dentro del templo. En verdad les digo, esta generación pagará todo eso. Jerusalén, Jerusalén, que bien matas a los profetas y apedreas a los que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas, y tú no has querido? Por eso se van a quedar ustedes con su templo vacío. Y les digo que ya no me volverán a ver hasta que digan: bendito sea el que viene en nombre del Señor. Hemos terminado esta cuarta etapa del Evangelio de Mateo. Nos vemos en el siguiente video, donde leeremos la quinta etapa, que inicia en el capítulo 24 hasta el capítulo 28. Hasta pronto.